contigo voy. Yo quiero serte fiel. Cristo quiere, mensajero soy, que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? Haré tu voluntad. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Con un profundo sentido de gratitud, seguimos reflexionando alrededor del centenario de nuestra amada iglesia, la primera iglesia bautista de Rivas, que fue establecida, gracias al Señor, el 6 de mayo de 1922. Hemos estado enfocando algunos aspectos relacionados con la historia de nuestra iglesia. Toda iglesia tiene su historia y resulta que en el caso nuestro, pues ya tenemos 100 años de testimonio cristiano, y gracias a Dios por todas aquellas personas que han trabajado arduamente, intensamente, con mucho denuedo, con mucha dedicación, para tener ahora registro de una serie de acontecimientos que en todas estas 10 décadas se han dado en nuestra iglesia. Estábamos enfocando un poco de la organización de la iglesia, porque como una institución seria era necesario y es necesario mantener cierto orden organizacional que nos ayude a desarrollar las tareas diversas que la obra del Señor requiere en esta tierra. Hablábamos de los oficiales de la iglesia. Los oficiales de la iglesia se le llama a los que conforman la junta directiva, los diáconos, los presidentes de las distintas comisiones de trabajo, evangelización, educación cristiana, la visita a los enfermos, la sociedad de jóvenes, de niños, de caballeros, de damas, etcétera, y cualquier otra comisión que pueda surgir de acuerdo al desarrollo de la misma. De tal manera que hablábamos de el primer secretario que tuvo nuestra iglesia, que por cierto fue el hermano J. Gerardo Sandoval, y el tesorero, que sabemos es otro oficial de mucha importancia y clave, desde luego, en el desenvolvimiento de las distintas tareas, proyectos, planes estratégicos y demás de la iglesia. Y el primer tesorero fue nuestro hermano Justo Pastor Segovia, pero en esos días se trasladó a Managua y se nombró al hermano José León Castillo. Al examinar los libros de tesorería llevados por este hermano, notamos la preocupación por presentar todo detalle relacionado con las distintas actividades de la iglesia. En el acta número 3 se comienza a informar minuciosamente el movimiento de fondos. Entre los gastos damos con la hechura de un púlpito y una plataforma cuyo costo fue de 23 córdobas hace 100 años. ¿Qué les parece a ustedes? Tanto las entradas como las salidas de ese mes, hablando de noviembre de 1922, fueron de 33 córdobas con 92 centavos. Parece algo ridículo y simbólico, pero en aquel entonces, pues eso representaba cierta cantidad significativa para la marcha de la obra del Señor.
También los libros de tesorería, o en los libros de tesorería nos damos cuenta que esta iglesia se responsabilizó de la mayoría de sus gastos desde el comienzo. Y esto es muy importante. ¿En qué sentido? En que cuando surge una iglesia nueva, pues hay que tomar muy en cuenta cómo es que se va a sostener económicamente, porque hay gastos diversos: luz, agua, teléfono, mantenimiento del templo y también alguna ayuda que se le da al obrero o al pastor, al encargado, al responsable de la obra. Entonces se pagaba la literatura de la escuela dominical, que por cierto era adquirida en el exterior, pero con dinero local. Todo lo elemental y necesario para el ministerio cristiano. El primer diácono fue el hermano Pedro Joaquín Briones, nombrado después de la llegada de don Pastor Pérez, es decir, el segundo pastor que tuvo nuestra iglesia, que duró un periodo de 35 años, de 1925 a 1960. Y él fue elegido el 6 de abril de 1925. Nos referimos al Pastor Pérez. La primera comisión de visitas. Esto es sumamente importante en el sentido de estar animando, de estar orando por aquellos hermanos que tienen diversos problemas, pidiéndole al Señor que les dé la fortaleza, el consuelo. Si hay enfermos, si hay alguna dificultad de cualquier índole, pues entonces esta comisión se encarga de hacer este trabajo. El celo evangelístico de esta iglesia se manifiesta desde su constitución. El 18 de noviembre de 1922, según se registra en el acta número 3, la iglesia eligió una comisión de visitación y literatura, la que se encargaba de visitar a los hermanos miembros de la iglesia, así como a todos los interesados en el Evangelio, y distribuir algunos tratados o porciones con mensajes bíblicos. Los siguientes hermanos fueron los primeros miembros de esta comisión: Adelina Sea, Victoria de Aquino, J. Gerardo Sandoval, Vicente Sea, Eustaquio López y otros. En la siguiente sesión estos hermanos informaron que que realizaron varias visitas y que repartieron 1114 tratados o porciones, es decir, pequeñas hojas impresas en donde se registran textos bíblicos muy específicos relacionados con la salvación, con el arrepentimiento, con el cambio que debe haber en cada una de las personas. La primera comisión de finanzas fue nombrada el 4 de mayo de 1925, propuesta por el hermano Pastor Pérez, quien ya fungía como pastor. La componían los hermanos Pedro Joaquín Briones y José León Castillo. Primeros conserjes. A principio se nombraron 5 hermanos de la iglesia como junta de conserjes, encargados de la limpieza. El 11 de noviembre de 1925 se nombró ya con carácter remunerativo a un hermano cuyo sueldo era de 1 córdoba con 20 centavos al mes. Esto suena ridículo ahora, a los 100 años de haberse dado este nombramiento. Antes de narrar los principales acontecimientos bajo el pastorado del hermano Pérez, hurguemos los libros para destacar los perfilados acuerdos tomados por esta iglesia. Algunos de ellos, desde luego, no todos. Acuerdos importantes tomados por esta iglesia.
El 18 de febrero de 1925 se acordó celebrar la Santa Cena y el primer domingo de cada mes y tener la sesión de negocios el primer lunes de cada mes. Se le llama sesión de negocio a una evaluación mensual que se hace de todo el trabajo que durante un periodo de 30 días realiza la iglesia en los distintos ministerios. Así se le llama sesión de negocio. Y esto viene de aquella expresión de Jesús cuando se les perdió a sus padres y que estaba en el templo. Cuando le reclamaron sus padres, él les dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. Y por eso es que se usa esta expresión, sesión de negocio. El 3 de septiembre de 1944 se da el nombramiento de otro diácono para esta iglesia y para obrero de Nancimí, en las personas del hermano Concepción Segura. Nancimí es hija de nuestra primera iglesia bautista de Rivas, como otra que mencionaremos más adelante. El 3 de septiembre de 1944, doña Lorenza Palma de Parrales es nombrada diaconisa de la iglesia y ayudadora de Nancimí. El 4 de mayo de 1947, ya después de la Segunda Guerra Mundial, se acordó formar un fondo especial para sostenimiento propio de la iglesia. Se nombró tesorero al hermano Francisco Villagra Álvarez para tales efectos. El 7 de febrero de 1961 se tomó el acuerdo de tener cultos de oración los domingos a las 5 de la tarde en casas de hermanos. Es decir, no se hacía en el templo estos cultos de oración, sino que se hacían en distintos hogares de los diferentes hermanos de la iglesia. El 15 de agosto de 1962, por la iniciativa de la hermana, ahora doctora en medicina, Gloria Cuadra Morales, se nombró el primer comité pro templo. He aquí sus miembros. El presidente fue el hermano Jacobo Morales, ya con el Señor. El secretario, el hermano Enrique Villagra. El tesorero, el hermano Francisco Villagra Álvarez. El fiscal, hermano José Jesús Ulloa, ya con el Señor. Y vocal, nuestra hermana Aide César, ya con el Señor también. Viene a continuación lo que podríamos llamar el fin de la comisión de visitas. Con el acuerdo hecho en el 62 de que toda la iglesia quedara organizada o se integrara como comisión de visitas, entonces se dejó de visitar realmente como lo hacía la comisión de su ramo. Lo que pasa es que no es lo mismo una comisión que todos vamos a hacer esta tarea, de tal manera que todos nos atendemos y resulta que la tarea en definitiva no se hace. Después dice aquí que el 16 de diciembre de 1962, todo dinero de la iglesia debe depositarse en un banco a nombre de la iglesia y retirarse bajo dos firmas, el tesorero y el pastor. Después viene el cambio de numeración del acta. El 14 de enero de 1962 salió electo secretario el hermano José Jesús Ulloa, quien fue después pastor en distintas iglesias de la Convención Bautista de Nicaragua. Pero él se inició, se formó en esta iglesia de Rivas y después salió él a pastorear distintas iglesias, tanto en el norte como en occidente. A continuación, vamos a hacer referencia al pastorado del hermano, que por cierto se llamó pastor también. Entonces, pastor, el cargo, y él se llamó Pastor Pérez Páez. En sesión de negocios del 2 de marzo de 1925, fueron aceptados en el seno de la iglesia los hermanos Pastor Pérez y señora o doña Josefana
López Aburto, a quien le decíamos cariñosamente los niños de aquel entonces, doña Panita, que por cierto fue una ancianita tan especial, tan cariñosa, era todo un amor con todos los niños de la iglesia de aquel entonces. No tenemos fecha exacta de la llegada de estos recordados hermanos a Rivas, pero sí, ha de haber sido en los últimos días de febrero, y sus huellas son profundas en la vida espiritual de los creyentes. Don Pastor fue un misionero incansable. Visitaba en la ciudad y salía en giras misioneras a los alrededores. La iglesia creció tanto que fue una bendición del Señor. Dice doña Josefana al ser entrevistada, ahora ya ancianita y residente en Managua, porque sus últimos días los pasó en Managua. Las escuelas dominicales eran tan alegres. Pastor trabajaba con tanto entusiasmo y muchos quisieron a Pastor. Así decía doña Josefana, como le decíamos nosotros, doña Panita. Donde quiera entraba. Luego me dijo que era todo lo que recordaba, pero añadió, para hacer obra hay que salir a las afueras. Por eso en Mateo 28:19 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esto no es teoría. Ellos hicieron obra en Nancimí, Tola, Los Sánchez y La Mojosa. Cuando llovía, pasaban los ríos a caballo al nado. Pastor fue muy celoso por su iglesia, siempre se interesó por la disciplina. Todas estas palabras están constatadas en los libros de actas. Para mantener uno la membresía en aquella época, había que ser cristiano muy evangélico, muy comprometido, diríamos ahora. Decir militante y confesante. El hermano Pérez logró cultivar muchas y buenas amistades. Era respetado por la gente de la alta sociedad ribense. Se metía a cualquier casa para hablar del evangelio. Algo muy especial en don Pastor, y eso yo lo recuerdo, que él tenía una buena amistad con el fundador de la Escuela Internacional de Agricultura, el sacerdote Santiago Pastor Codesal. También llevaba ese nombre, Santiago Pastor Codesal. Un hombre extraordinario, un hombre muy manso, muy agradable, una persona muy, pero muy querida también en Rivas. Y por eso damos gracias al Señor. No nos cansamos de agradecerle al Señor por todas estas bendiciones, ahora que recordamos todos estos momentos bonitos durante la trayectoria de 100 años de testimonio de nuestra iglesia. Muchas gracias, Señor, por tu obra. Gracias porque tu palabra es glorificada y tu palabra, Señor, corre cada día por todos los 4 puntos cardinales. Gracias por estos 100 años de testimonio cristiano, y te rogamos que nos siga fortaleciendo, nos siga ayudando, nos siga dando sabiduría para seguir proclamando el santo evangelio del reino de Dios en esta tierra. En Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Regresa hoy a tu Padre. En casa hay
ese hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Salvador, pródigo, por mí dejó a su padre, al mundo infiel, él fue fiel, herido fue por nosotros. De la tierra se levantó, a casa nos regresó. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. De la tierra me levanté, a casa regresaré. Aquí estoy otra vez. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre